Gloria a Dios. Vamos. Quisiera compartirles algo en esta mañana. Estoy un poco mareado con vacaciones y todo, por eso. Alma, a la escuelita, por favor, Alma. Muy bien. Muy bien, les decía, quería compartir en esta mañana acerca de algunas implicancias que debería tener la muerte, la crucifixión de Jesús para nuestra vida. Quisiera que abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, para leer del versículo 32 al 56. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrieron, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vamos a dejar allí el texto. Este es un relato bastante minucioso de todos los hechos o todo lo que sucedió en ese momento donde Jesús era crucificado y era muerto. Pero me gustaría, sí, que veamos algunas cosas que deberían suceder en nuestra vida si realmente vivimos la vida de este Jesús muerto y resucitado. Si experimentamos la muerte con Él y nuestra posterior resurrección. Y lo primero que quiero decir, que es la placa siguiente, es la oscuridad. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde, cuando se esconde el sol, y se dividía en 12 horas de noche y 12 horas de día. La primera hora de día era a las 6 de la mañana, y la sexta era a las 12, y la novena las 3 de la tarde. Éxodo 12:6 dice que el cordero debía ser sacrificado entre las dos tardes. La primera era entre la hora sexta y la novena, y la segunda era entre la novena y la décima. Hay una coincidencia total con la muerte de Jesús. Entonces entendemos que 3 horas antes de la muerte de Jesús, todo se oscureció. Un fenómeno no esperado porque era de día, sin embargo, 3 horas antes de la muerte de Jesús, todo se tornó oscuridad. Y exactamente en la hora que Él expira y entrega su espíritu, se disipa la oscuridad y se hace la luz. Y esto, lo primero que nos enseña, y está en la próxima placa, es que la muerte de Jesús iluminó este mundo. La muerte de Jesús trajo luz a este mundo. Un mundo que vivía en oscuridad vio la luz a través del sacrificio de Cristo Jesús. Esto es una realidad, pero que también tiene algunas implicancias personales. Hay algunas cosas que tienen que suceder en nuestra vida si nosotros vivimos al amparo de la experiencia de la muerte de Jesús. La primera implicancia personal es la muerte de Jesús. Necesariamente tiene que hacer huir las tinieblas de nuestra vida. Si yo vivo como un discípulo de Cristo que ha experimentado la muerte a través del bautismo, necesariamente no puede haber tinieblas en mí. No puede haber sectores oscuros de mi propia vida. Y cuando hablo de tinieblas, no estoy hablando de situaciones difíciles, estoy hablando de áreas donde el gobierno de nuestra vida está en manos de Satanás o de nuestra propia carnalidad. La muerte de Jesús significa que las tinieblas se deben terminar literalmente en nuestra vida. Y cuando hablamos de tinieblas hablamos de pecar deliberadamente.
de ni siquiera mover un dedo o no hacer nada por quitar los pecados voluntarios de nuestra vida. Y llamarlos de alguna otra manera, llamarlos como debilidades, o fallas de carácter, o errores, o yo soy así, o esto no lo voy a poder superar nunca. No debemos permitir, si somos discípulos de Cristo muerto y resucitado, tinieblas en nosotros. Tinieblas en nosotros. Por tanto, la segunda implicancia es, nos invita la muerte de Cristo a vivir en luz. A vivir en luz. Dice la palabra que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto está haciendo especial mención a la necesidad de no tener cosas ocultas en nuestra vida. No tener cosas ocultas en nuestro corazón. Lo primero que produce la intervención tremenda de la muerte de Cristo en nuestra vida es la necesidad imperiosa de confesar nuestros pecados, de abrir nuestro corazón con un hermano mayor, con alguien que pueda ministrarme y ayudarme a ser librado de todas las consecuencias que el pecado tiene para mi vida. Porque no es solamente que yo, si no confieso los pecados, puedo experimentar la falta de comunión o la falta de perdón de parte de Dios, sino el pecado no confesado me tiene atado. Ejerce un poder sobre mi vida que no me deja avanzar. No lo puedo hacer. El diablo de por sí es extorsionador. El diablo es el acusador de los hermanos. Y para no ser influenciado por Satanás, la única manera es que el diablo no tenga nada de qué acusarme. Por lo tanto, siendo en luz, vivo esta experiencia tremenda de la luz extrema de la agonía de Jesús, la oscuridad extrema de la agonía de Jesús y el advenimiento de la luz de un día diáfano, cuando Él muere y nosotros experimentamos lo mismo. Debemos vivir en luz. Debemos vivir en luz. Muchas veces nos recordamos esta historia que en un momento Gwen se nos contó acerca de este muchacho que había empezado a trabajar. Es una historia, pero en un restaurante, una noche, la primera noche estaba tan contento, pero él creía que estaba solo. Y su familia tenía hambre, así que robó comida y se la llevó a su casa. Y al otro día, cuando estaba trabajando, le dijo a su capataz, anda a lavar los platos. Y dice, no, pero yo estoy contratado como cocinero. Y el capataz le dijo, ayer, cuando vos creías que nadie te veía, cuando te llevaste algo que no era tuyo, yo te estaba mirando. Así que si no querés que le cuente nada al jefe, vas a hacer todo lo que yo diga durante todo este tiempo. Así que él tuvo que hacer las peores tareas, porque estaba siendo coercionado, estaba siendo poseído por este capataz que le estaba haciendo mal. Un día el dueño lo cruza y le dice, ¿qué te pasa que estabas tan bien y ahora estás tan triste? Te veo con el semblante malo. Tan contento estabas el día que te contraté. Y él le dijo, bueno, le voy a decir la verdad. Le contó la historia y él le dijo, mirá, no me robes más, pero yo te perdono, yo te quiero ver feliz y quiero que estés en paz. Así que cuando vino el capataz a decirle de nuevo, anda a lavar los platos, dijo, no, yo soy cocinero. Dijo, bueno, yo habla lo que quieras, yo tengo mis cuentas arregladas. Y esto es vivir en luz. Acostarnos de noche con la conciencia limpia, que no hay nada que no haya sido abierto y confesado. Y en tercer lugar, dejar ver la luz.
no la escondas, esconde, está mal escrito allí. Pero digo, en tercer lugar, la implicancia que dejemos ver la luz que iluminó este mundo a partir de la muerte de Jesús, nosotros la hagamos ver. ¿Cómo? Con nuestras buenas obras. Ahora, nuestras buenas obras no significa hacer cosas para que nos vean, sino servir a Dios en las esferas donde Dios quiere que estemos. Hemos hablado hace poquito de bienaventurados los pacificadores, o hace un par de meses, pero digo, eso es una buena obra, ser un hombre de paz. Ayer el camionero que traía los palets con los mosaicos, estábamos con Lisandro y nos habla alguien, nos dice, mirá, prepárense porque el tipo está re enojado por esto, por lo otro, y no es que no nos preocupamos, pero dijimos, ¿por qué se va a enojar si no le hicimos nada? Así que después estaba el hombre del elevador, porque pesa 1.700 kilos cada pallet, y ahí estábamos. Lisandro tiene una hija enferma, así que le dijo, ¿querés que oremos por vos? Así que estábamos ahí en la Madrid imponiéndole las manos a este hombre, orando por él, y llegó el camión. El camión mide 600 metros, no tanto, pero camión enorme. Cuando él estacionó lo fuimos a recibir, y él viene y me dice, no, viste que yo te había dicho, pero está todo bien, no te hagas problema. Estamos en horario, está todo bien. ¿Qué te pasó? Porque sabía que había chocado el camión. Y estaba el padre. Le digo, ¿qué les pasó con el otro camión? ¡Qué macana! Y no, lo que pasa es que tenemos un empleado, vamos a orar por ustedes para que se le arreglen las cosas. ¿En serio? Me dice Luis. Y ahí nos hicimos re amigos. Nos pegamos unos abrazos cuando nos fuimos. Y gracias, che, vos vamos a venir acá a ver cómo queda esto y... Sean conocidas vuestras buenas obras, eso es encender la luz. Porque cuando uno actúa de esta manera, está mostrando al Cristo que vive en nosotros. Y la gente se va, mirá, esta gente es seria, porque son cristianos en serio, porque tratan bien. Ahora yo cuando tengo mal carácter, y cuando se me sale la cadena habitualmente y trato mal a la gente, y cuando me pongo en soberbio con el dedito a juzgar a los demás, ¿saben lo que hago? Apago la luz. O escondo la luz. Porque la luz es Cristo en nosotros. Él fue el causante a través de su muerte de que la luz se encienda en este mundo. Por lo tanto, encender la luz o no la enciendo, mostrar la luz que hay en mí, ¿saben qué es? Es simplemente dejar ver al Cristo que habita en mi corazón. Y renunciar y dejar de lado todas aquellas cosas que sé que están mal y las sigo haciendo. Y mostrar al Cristo resucitado de esta manera. ¿Amén? ¿Vamos bien? Bueno. Segunda cosa. El velo roto. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y creo que después hay otra, ¿no? Sí, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando claramente esto. Ahora, el detalle que es de arriba hacia abajo no es un detalle menor. Porque es Dios invitando al hombre a establecer una comunicación y una comunión constante que antes estaba vedada. El lugar santísimo tenía dos espacios, uno donde el sacerdote entraba habitualmente, pero había uno segundo que entraba solamente una vez por año. Hay algunas de las campanitas desiertas, pero hay algunas fábulas que le ataban el pie, no está en la palabra, pero dice que le ataban el pie porque si se moría para traerlo, porque nadie podía entrar a ese lugar. Pero ahora, todos estos detalles que por ahí
no sé si son o no son, sí nos marca lo dificultoso que era para el hombre y lo riesgoso que era para el hombre intentar tener una comunión cara a cara con Dios. Y saben una cosa, a través de la cruz, nuestro Padre Dios rasgó el velo y abrió un camino nuevo y vivo, como dice la palabra, para que tengamos comunión constante con Él. Hace un tiempo con Meli fuimos a ver predicar a un amigo que es un laico de la Renovación Carismática Católica. Él es mexicano y habló del velo rasgado y en un momento dice: voy a decir algo que a los padrecitos y a la hermanita le va a molestar. Dios no tiene secretaria. Nosotros con Meli nos miramos. El cura que estaba en la fila donde nosotros estamos no tuvo ningún problema porque estaba totalmente dormido, pero a algunos se escuchó un suspiro general. Dios no tiene secretaria. ¡Qué tremendo! Vos y yo, sin pedir turno, sin pedir audiencia, sin pedir permiso, podemos encontrarnos cara a cara con Dios. ¿Y qué hacemos? No lo usamos. Porque como dice también Prado Flores, la oración es lo que más necesitamos y lo que menos queremos. Y a fuerza de ser sincero, esto es lo que pasa. Resistirse al abrazo de la almohada para levantarse a estar con Dios nos cuesta. Nuestro hermano Keith Benson tenía una frase que a mí me encanta. Decía que la oración no es cuestión de inspiración, sino de transpiración. Tengo que poner mi cuerpo delante de la presencia de Dios. Y esto también habla del umbral de la oración, de esos primeros minutos donde nuestra mente quiere escaparse hasta que nos concentramos en Dios. Entonces, las implicancias personales que tiene esto que sucedió también, debemos valorar esta oportunidad como un tesoro tremendo. Debemos considerar esta posibilidad de comunión con Dios como un tesoro tremendo. Durante miles de años, el que se acercaba a la presencia de Dios quedaba fulminado. Y Dios, a través de Jesucristo, ha abierto este camino. No menosprecies ni te acostumbres a lo que tantos en otra época anhelaron y no tuvieron. No lo menosprecies ni te acostumbres. Valorá cada encuentro con Dios. Segunda implicancia, debo encontrarme con Dios cada día. Todos los días. Tener mi encuentro personal con el Señor. Como dice Jesús en Mateo 6, mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Tu cuarto puede ser tu habitación, el baño, puede ser el patio donde vos quieras, pero un lugar donde puedas estar a solas. Porque sos agradecido y sabés que no fue barato para Dios el abrir este camino. A Dios le costó la muerte de su Hijo. Y no podemos tomar como poca cosa esto. En tercer lugar, también debo entender que ahora vivo en su presencia. De tener vedada absolutamente la presencia, Dios nos convoca a vivir todos los días en su presencia y todo el día en su presencia. Por lo tanto, es también un llamado
a comportarse como santos de Dios, a comportarnos como verdaderos hijos de Dios que le obedecen y que deciden caminar con Él. Y son conscientes que en cada oportunidad que están pecando, Dios es el primer testigo de mi pecado. Por lo tanto, lo evitan. Seguimos. Tercer implicancia, la tierra tembló y las rocas se partieron. La parte A del versículo, no es la B, del versículo 51. La otra placa dice: Dios conmueve nuestra vida a través de su muerte. Aquellos que han experimentado la conversión no pueden ignorar que Dios tomó nuestra vida y nos movió todas las estructuras que teníamos y destruyó hasta a veces nuestros propios sueños y anhelos. Y Él quiere en este tiempo hacerlo cada día que nosotros nos planteamos cosas, objetivos que nos alejan de la voluntad de Dios. Él va a agarrar tu estructura y va a generar un terremoto. Es necesario que estemos dispuestos a considerar, abandonar aún las cosas lícitas cada vez que Dios se hace presente para invitarnos a otra cosa. Empecinarme en hacer algo, aunque sea lícito, pero que Dios no quiere, es autodestructivo. Si querés ser un discípulo de Cristo y un discípulo que ha pasado por la muerte de Cristo, Dios va a conmover tus estructuras, te va a mover el piso y vas a tener que poner en análisis y en tela de juicio cada una de las cosas que estás haciendo, en búsqueda de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si vos esperabas tener una vida tranquila en Dios, olvídate, no la vas a tener. Porque Dios quiere a que a través de estos procesos donde todo se nos mueve y donde entramos en una situación de inseguridad, aprendemos que la gloria está en la dependencia absoluta de Él. Cuando yo me empecino en hacer lo que yo quiero y estoy dentro, fuera de la voluntad de Dios, voy a experimentar un proceso donde Dios me va a hablar hasta que un día Dios se olvide de mí. O por lo menos deje y se canse de mí, porque Dios al que ama disciplina. Pero si yo no estoy dispuesto a que Dios mueva toda la estructura de mi vida y me empecino a quedarme estático en el lugar donde estoy, me voy a convertir necesariamente en un religioso, en alguien que vive de acuerdo a ideas y no de acuerdo a la comunión perfecta con el Espíritu Santo de Dios. Siempre recuerdo la experiencia que cuenta nuestro hermano Jorge y Mitián cuando iba a la Facultad de Ingeniería a anotarse y en la mitad del bulevar, cuando estaba cruzando, Dios le habló para decirle que él no iba a ser ingeniero. ¡Qué tremendo! Pero tremendo en serio. Porque cuando uno elige una carrera y la elige en serio, en su cabeza están los mejores, las posibilidades más altas son con las que sueñan. Yo me acuerdo, cuando terminé mi secundaria, yo fui a una escuela que era muy buena en cuanto a contabilidad, que era el Superior de Comercio, y entré a estudiar contador. La verdad que no me gustaba, pero me resultaba fácil. Hasta que un día había rendido materias y todo, dije, no quiero ser contador, quiero ser músico. Y abracé el sueño de la música. Ahora, ¿a qué apuntaba yo? Y yo apuntaba, el otro día
Tuve que dar una clínica de composición a la Congregación de los Sardos y digo, todos los que son músicos apuntan a pegarla en la radio y ganar el primer millón. No sé si escucharon esa canción, ¿no? Pero ese es el sueño de todos, llegar a abrazar el éxito mayor. Y de golpe Dios te dice, no, no. Y vos le decís, ¿por qué Dios? ¿No? Como los chicos cuando preguntan, ¿y por qué si yo quiero hacer esto? ¿Y sabes qué? Dios no te va a contestar nunca. Dios nunca te va a mostrar la totalidad de las cartas, pero te va a conducir y te va a llamar a que confíes. ¿Y pero qué hago con todo esto que hice? Tíralo, no te sirve más para nada. Y a veces el llamado es en el mejor momento cuando parece que vas a alcanzar la zanahoria y Dios te dice, no, no quiero esto, quiero lo otro. Y todas las estructuras de tu vida, lo que soñaste, lo que pensaste, empiezan a moverse. Y ahí es donde está en juego. ¿Qué clase de discípulo sos? Si simplemente buscaste un cristianismo humanista donde el mayor beneficiado seas vos, o buscás un cristianismo donde Cristo sea el centro, más allá de que siempre los mayores beneficiados vamos a ser nosotros. Eso es claro. Pero donde Él ponga las pautas. Dios quiere ponerte pata para arriba. Dios quiere cambiar tu vida diametralmente. Si no estás dispuesto a esto, más vale que te dediques a otra cosa. Pongas un parripollo o lo que quieras, pero no discípulo. A ver, yo no estoy hablando de imposiciones y nada, no estoy hablando de la regla de la iglesia, estoy hablando de un Dios dinámico que quiere tener comunión con vos y te quiere conducir a lugares donde vos ni siquiera imaginás que vas a caminar. Un Dios que te quiere conducir a las cosas más locas, más impredecibles que hayas vivido alguna vez en la vida. Yo la verdad, a veces le digo a Dani, en un sentido, tenemos una vida de libro, hemos hecho tantas cosas, no de libro porque seamos, pero digo, yo podría escribir muchas etapas de mi vida donde hice tantas cosas. Y donde Dios dijo, hasta acá viniste bien, acá se terminó. Ahora vas por acá, y vamos por allá. Y nunca hubiéramos soñado. Ayer estábamos hablando con Juan a la mañana y yo le decía, ¿te acordás cuando veíamos el galpón y embromábamos? Porque lo decíamos de broma, Juan. Este lugar, qué lindo, va a ser el lugar donde nos reunamos. Pero lo decíamos, pero como un chiste. Y el único que hizo un chiste en todo esto, ¿saben quién fue? Dios. Buscábamos por otro lado, un día dice Dios Lisandro fue, no había cartel para comprar nada, ni para vender, porque no lo quería vender, y Lisandro le tocó el timbre y le dijo, ¿no quiere vender esto? No, no sé, pero no sé, y sí, no, hasta que un día... ¿Saben con cuánta plata compramos? Prácticamente con nada. Porque todo salió del cielo. Ese es el Dios. El Dios que a través de la muerte hace que todas las estructuras se muevan. No sé si has estado en un terremoto alguna vez. Yo no estuve en un terremoto, pero en el año 94 fui a grabar un disco a Los Ángeles. Y el año anterior o a principios de ese año había habido un gran terremoto porque había roto puentes de autopistas. Y una mañana íbamos a un programa de televisión, íbamos por uno de los freeways de la autopista de Los Ángeles y vimos como la autopista hacía así, literalmente te digo. Veíamos como que se movía como si fueras una alfombra que tirás, así se movía la autopista. El susto que teníamos arriba del auto. Se movía todo. No sabías si parar, si seguir. No sabías qué hacer. Ahora eso te lleva exclusivamente a tener una absoluta dependencia de Dios. Implicancias personales, en primer lugar. Si ante la cruz somos los mismos,
no entendimos su muerte. Y esto es cierto, la cruz nos tiene que cambiar definitivamente. Pasar por la cruz juntamente con Cristo nos tiene que cambiar definitivamente. No podemos decir que somos los mismos antes que después de la cruz. Porque si no, no hay una cruz en el medio. La cruz nos transforma definitivamente. Y en segundo lugar, debemos experimentar un verdadero quebrantamiento que significa la cruz. Quebrantamiento interior, quebrantamiento de nuestro yo dominante, quebrantamiento de esa necesidad que tenemos de estar en control de todo. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabéis lo que es un pobre en espíritu? Un carente espiritual que expresa su necesidad de ser redimido. Esto es quebrantamiento, hermano. Entender que ninguno de nosotros, con nuestro propio raciocinio, con nuestra propia carnalidad, vamos a llegar a ningún lado. Y cuando yo entiendo esto, me planto delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, redimime, ayúdame, no puedo solo. Como la experiencia de Pedro en la barca cuando le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No me merezco nada. Eso es ser quebrantado. La cruz debe quebrantarte para que tu viejo hombre muera. Sin quebrantamiento no hay muerte de nuestro viejo hombre. Sin quebrantamiento interior vamos a seguir cada uno de nosotros en control de todo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que la cruz nos quebrante definitivamente. Por último, la resurrección de los muertos. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gracias, María. Por la muerte de Jesús nacimos de nuevo. Por la muerte de Jesús somos resucitados. Y esta es una verdad tremenda. Juan 3 se le acerca un fariseo a Jesús y le dice, Señor, sabemos que has venido, o Rabí le dice, maestro, sabemos que has venido del Padre porque ninguno hace los milagros que vos hacés. Y Jesús le dice, quien no nace de nuevo no podrá ver mi reino. Y este hombre le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice que no nace del agua y del Espíritu. No podrá ver mi reino. La muerte y la resurrección que trae la muerte y la resurrección de Jesús sobre nuestra vida. Por eso, por la muerte de Jesús, todavía no. Por la muerte de Jesús nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Dios no podía recauchutar o reformar el viejo hombre para que funcione. Tenía que ser todo destruido porque estaba corrompido por nuestros propios delitos y pecados. Y por la muerte Jesús nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora, ¿saben una cosa? Con esto no alcanza. No es suficiente. No es suficiente. ¿Cuál es la implicancia de esto? Salir a la ciudad a mostrarse como un muerto resucitado. Estos fue lo que hicieron estos que resucitaron juntamente con Jesús. Se fueron a mostrar a la ciudad. ¿Y qué fueron a mostrar? Que habían resucitado. Que eran muertos. Porque todo el mundo sabía que se había muerto y de golpe aparece
qué sé yo, Juan. Y Juan se había muerto hacía un año. Y todos habían estado en su velatorio, o lo que sea. Y todos habían acompañado al sepulcro para enterrarlo. Y de golpe aparecía Juan. Ni en las mejores películas de terror. Pero Juan era una expresión de la nueva vida en Cristo. Y nosotros debemos presentarnos al mundo y a la ciudad como muertos, resucitados por el poder de Dios. Ahora, vos me vas a decir, y bueno, ¿qué tiene que...? Esto es lo que hacemos habitualmente. ¿Sabes que a veces no? ¿Sabes que a veces nuestra actitud es presentarnos a la gente como si fuéramos los campeones del Evangelio, que somos unos genios y que estamos por encima de los otros? Porque somos mejores que ellos. Y no es esta la historia que estamos contando. La historia es de una persona que estaba muerta y fue resucitada exclusivamente por virtud de Cristo. Y le viene a contar a otros, mirá, yo ya no estoy más muerto, Jesús puede hacer lo mismo con vos. Ahora hay una diferencia. ¿Se acuerdan? Yo últimamente estoy repitiendo esta frase, seguro que la repetí acá, pero como a veces ando por tantos lugares, la frase de Vidal, Daniela me dice que sí, debe haber sido varias veces, la repito de nuevo porque me encanta. Somos pordioseros, simplemente diciéndole a otro pordiosero donde encontramos pan. Somos muertos que hemos resucitado y que simplemente nos acercamos a la ciudad para decirle, en Cristo Jesús, como un muerto en vida, Jesús te va a dar nueva vida. Vas a poder conocerle. Ayer cuando estábamos allí, que contaba Lee, estaba orando por el que manejaba el elevador y empezó a orar por la hija y se entusiasmó y empezó a orar por él para que le conozca. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Nos presentamos como muertos resucitados. Para decirle a la gente, ¿qué le dice un muerto resucitado a la gente, por ejemplo? ¿Qué le dice? Es posible. ¿Qué más? Estoy vivo. Y si decís estoy vivo, ¿qué decís? Antes estaba muerto, ahora estoy vivo, ¿no? ¿Qué más? Cristo venció en la cruz. ¿Qué más? Pensamos en la pertinencia con la gente, ¿no? ¿Qué más? Genial. Mirá, me resucitó a mí, que era un desastre. ¿Cómo no va a poder cambiar tu vida? Y ahí entra el testimonio. Ahí entra el testimonio. Con el testimonio le estoy contando quién era, para que él vea que Jesús tuvo poder. ¿No? No esos testimonios. Vieron que alguno cuenta el testimonio. No sabés quién era yo, ¿no? Yo era un pícaro. ¿Qué pícaro? Estabas muerto, ¿se entiende lo que digo, no? Yo me acuerdo, hace muchos años había un cómico que se había convertido, que era un desastre. Y lo paseaban por todos los canales de televisión y todas las campañas, hacía campaña, pero en las campañas, ¿saben qué hacían? Pasaban los sketches asquerosos que hacía con mujeres y después lo pasaban a él predicando. ¡Qué locura! Un día Jorge en una reunión me acuerdo que nos dijo, dice, qué lástima no haber pecado más en el mundo para tener un testimonio más lindo que contar. Porque es así. Parece que se jactaba en lo que había hecho mal. Y a mí me encanta cuando muchos de nosotros, de los que estamos acá, que anduvieron en el mundo, no les gusta contar, ¿eh? No les gusta, porque no es lindo contar lo que uno hacía en el mundo. Pero sí es lindo contar. Yo estaba perdido, estaba muerto, pero ahora tengo vida. Ahora tengo vida. No predicamos una religión,
No le hablamos a la gente cómo mejorar un poquito su vida. No le hablamos acerca de, mirá, vos sos alcohólico, te vamos a ayudar a dejar el alcohol. Sí, lo vamos a ayudar, pero no le hablamos de eso. Le hablamos de un Dios que cuando se encuentra con nosotros nos deja pata para arriba, nos transforma, nos hace nuevo, revoluciona nuestra vida. Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando uno tiene una experiencia linda, un buen testimonio, se lo cuenta a todo el mundo. Te cruzás y te cuenta lo que Dios hizo con vos, ¿o no es así? Pero a veces, esta implicancia de la muerte de Jesús produce en nosotros cierto acostumbramiento. Es que hace tantos años, yo casi ni me acuerdo cuando estaba en el mundo. Yo me convertí cuando tenía 13 años, era muy chiquitito. Y yo podría decir, yo casi toda la vida fui cristiano. No se te ocurra eso en tu cabecita loca, porque un día te encontraste con Cristo, de pequeño o de mayor, y ese día Dios te transformó de tal manera, que ahora tenés que salir a mostrarte a la ciudad como un muerto resucitado. Eso sí conmueve. Las palabras obligadas o las palabras dichas por obligación o la carga simplemente por cumplir una meta no alcanza. La persona que encontró vida quiere que todo el mundo tenga vida, porque esto es lo que Dios hace. Entonces es un evangelio predicado con pasión y con un profundo amor. Dios, esto es lo que quiere de nuestra vida. 4 cosas sencillas. Vivir en luz, que la oscuridad se termine en nosotros. Vivir disfrutando de esta posibilidad de comunión constante con el Señor y no desperdiciarlo. Entender que Dios pone en tela de juicio todo lo que estamos haciendo y el terremoto va a poner o cuestionar todo hasta que caminemos en la senda que Jesús nos indica. Y vamos a presentarnos a este mundo como muertos resucitados. Estas 4 imágenes tienen que hacer una profunda apelación a nuestra vida para saber cuál es nuestra verdadera calidad de vida en Dios. Para saber cómo estamos viviendo en este tiempo o cómo estamos caminando en nuestra vida. Si lo estamos haciendo con oscuridad, si la oscuridad que un día se diluyó en nuestra vida vuelve a nosotros. Si hablamos con Dios por WhatsApp, ¿no? Vieron que ahora escriben y te ponen la primera, como es la primera letra de la palabra y los pibes entienden todo, yo no entiendo nada cuando me ponen eso. Y por ahí para evitar tener una conversación larga mandamos un mensajito a Dios, Señor, estoy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bueno. O nuestra vida hemos buscado, como se usa tanto hoy, nuestro lugar de confort. No queremos tener problemas. Queremos que Dios nos empiece a sacudir para ver qué hay. No queremos vivir tranquilos. O somos de los que escondemos ser resucitado por vergüenza, por lo que sea. Pero yo sinceramente quisiera que en esta mañana aquellos que sienten un llamado a tomar
menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que oh Dios, recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. Oh Dios, recibe, recibe. Señor, tú quieres que Vicky vuelva a experimentar lo que ella ve a la sombra de la distancia y que ha perdido por situaciones, y tú la amas tanto, Señor. Toca, 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 toca ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Toca, 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 Dios, toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios. Oh, tu gracia, tu gracia, tu gracia. Gracias, tu gracia, tu gracia. Tu gracia, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ven sobre Nati, Señor, ven sobre Nati, ven sobre Nati. Oh, trae quebrantamiento sobre ella, Señor. Tú perdonas su pecado. Tú lo perdonas, pero estás llamándola a que viva una vida cerca tuyo. Que ella tenga ahora, Señor, en el nombre de Jesús, la capacidad, la gracia para vivir de acuerdo a tu voluntad. Dale las fuerzas para cortar con lo que ella sabe que tiene que cortarse.